Saludos estudiantes. Comencemos nuestra lección de hoy con el siguiente ejercicio. Veamos. ¿Cuál es la longitud del lado de un cuadrado cuya área es igual a 4 unidades cuadradas? Repetimos. ¿Cuál es la longitud del lado de un cuadrado cuya área es igual a 4 unidades cuadradas? Veamos la solución. Se ha representado en la imagen un cuadrado y se ha puesto el área o la superficie del mismo, que es igual a 4 unidades cuadradas. Me preguntan la longitud del lado. En este caso lo hemos representado como A. Y recuerden que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Por tanto, hallando la longitud de un lado, conocemos la longitud de los 3 lados restantes. Comencemos por lo conocido por ustedes. En este caso, la fórmula para calcular el área de un cuadrado. En efecto, es área igual a A al cuadrado. Pero conocemos el área y desconocemos el lado. Por tanto, sustituimos el valor del área por 4, en este caso, unidades cuadradas. Es igual a A al cuadrado. Pero si el área es 4, ¿qué longitud debe tener el lado? El número que al elevarlo al cuadrado obtengas como resultado 4. ¿Y qué operación debo realizar? Bueno, pues tengo que aplicar la raíz cuadrada de 4. Recuerden que la operación de radicación es inversa a la potenciación. Calculando la raíz cuadrada de 4, obtenemos que el lado es igual a 2 unidades. Y podemos responder que el lado mide 2 unidades. ¿Todos entendieron? Espero que sí. Veamos ahora un ejercicio de la vida práctica muy similar al ejercicio realizado anteriormente. Veamos. La superficie de una mesa cuadrada es 2 metros cuadrados. ¿Qué longitud tiene un lado? Dice el ejercicio. La superficie de una mesa cuadrada es 2 metros cuadrados. ¿Qué longitud tiene un lado? Para responder esta pregunta, debemos realizar el procedimiento similar al realizado en el ejercicio anterior. Se ha representado una mesa. Se ha tomado la superficie, que es igual a 2 metros cuadrados. Y el lado o uno de los lados de esta mesa lo hemos representado por la letra A. Conocemos que el área de ese cuadrado, de esa mesa que tiene forma cuadrada, es A igual a A a la 2. Y se sustituye, en este caso no es 4, sino 2. Y nos queda representado que 2 es igual a A al cuadrado. Si A al cuadrado es igual a 2, necesitamos encontrar un número que al elevarlo al cuadrado obtenemos como resultado 2. Y aplicamos
como en el ejercicio anterior, la operación inversa. En este caso de la potenciación, la radicación. Nos queda representado que la raíz cuadrada de 2 es igual al lado de ese cuadrado. Si calculamos esa raíz cuadrada mediante la tabla de cuadrados, podemos llegar a la respuesta que ese lado tiene una longitud de 1,41 metros. ¿Todos están claros? Observen que esa raíz cuadrada no es exacta, sino un valor aproximado que buscamos en la tabla. ¿Todos entienden? Pueden poner la respuesta al ejercicio que tenemos al inicio de la clase. Debemos recordar que hemos calculado la longitud de un solo lado, pero que en el cuadrado los 4 lados son iguales y los 3 lados restantes también tienen una longitud aproximada de 1,41 metros. Pero cuando se analiza el ejercicio y se llega a la respuesta, podemos ver que 1,41 es un valor aproximado de la raíz cuadrada de 2, porque su valor real es raíz cuadrada de 2 es igual a 1, y esos valores que están puestos en la imagen y que son infinitos y no tienen ningún periodo. Y esos números que acabamos de ver, como este, por ejemplo, raíz de 2, no son números racionales. Este número no es racional, puesto que no es una expresión decimal infinita pero periódica. Es infinita, tiene infinitos valores. Es necesario entonces encontrar un conjunto numérico donde yo pueda ubicar este número. Y es precisamente lo que vamos a hacer en nuestra lección de hoy. Y les propongo nuestro tema. Lección número 8. Números reales. En efecto, vamos a definir el conjunto de los números reales. Y te propongo ver la imagen donde aparece la raíz cuadrada de 2. Habíamos dicho que la raíz cuadrada de 2 es igual a este número que tiene infinitas
cifras y que no es periódica. Entonces podemos escribir, o sea, ustedes lo van a escribir en sus cuadernos, que es una expresión decimal infinita no periódica. Por tanto, no es un número racional. Surge la necesidad de encontrar un conjunto numérico para incluir este tipo de números. Es el conjunto de los números irracionales. Veamos a continuación la definición de números irracionales. Los números que se representan mediante expresiones decimales infinitas no periódicas reciben el nombre de números irracionales. Se denota por la letra I y deben copiar esta nota en sus cuadernos para que a la hora de estudiar no tengan dificultades al definir el conjunto de los números irracionales. A continuación, vamos a mostrar algunos ejemplos de números irracionales. Tenemos como ejemplos de números irracionales la raíz de 2, que ya vimos su valor. Sucede igual con la raíz de 5, la raíz de 10,5 y también con el valor de pi. ¿Recuerdan el valor de pi? Donde habíamos trabajado en los ejercicios de cálculo de área del círculo y longitud de la circunferencia, pero que trabajamos con un valor aproximado de 3,14. Bueno, pues le presento los valores reales de esta letra, o sea, 3,14, 1, 5 y así sucesivamente, como se muestra en la imagen. Y como pueden observar, tiene punto suspensivo, pues es una expresión decimal de infinitas cifras. ¿Todos están claros? Ya estamos en condiciones de definir el conjunto de los números reales, que es sencillamente la unión
de los números racionales y los irracionales. Veamos en la siguiente imagen su definición. Los números racionales y los números irracionales forman el conjunto de los números reales. Se denota por R. Repetimos, los números racionales y los números irracionales forman el conjunto de los números reales. Se denota por la letra R. Realizaremos a continuación un ejercicio para reafirmar lo conocido de los dominios o conjuntos numéricos estudiados hasta ahora. Copia en tu cuaderno y completa con sí o no la siguiente tabla. Representa una tabla donde aparecen varios números. El 7 menos 2,08, 1,24, periodo 24 y el número 0, y esos lugares decimales que ustedes pueden observar en la imagen. Recuerden que es infinita esta expresión decimal. Nos preguntan si el número o esos números son naturales, enteros, racionales, irracionales o reales. Daremos un breve tiempo para que ustedes tengan la oportunidad de copiar el ejercicio y enseguida volvemos con la respuesta del mismo. Volvemos a leer los números. En este caso, el primero es 7. Después, menos 2,08. Posteriormente, 1,24. Período 24. Y el último y final, que es el número 0, vayan revisando conmigo, 12, después 12, después 2, 2, 1 y 3 puntos suspensivos porque es una expresión decimal infinita. Y nos piden clasificar o ver en qué conjunto numérico pertenecen estos números, si son naturales, enteros, racionales, irracionales o reales.
comencemos a responder el ejercicio o a comprobar su respuesta. ¿Es 7 un número natural? En efecto, sí. ¿Es menos 2,08 un número natural? No. ¿Es 1,24 período 24 un número natural? No. ¿Es esta expresión decimal infinita un número natural? Tampoco. Pasemos ahora a la pregunta de entero. ¿Es 7 un número entero? Sí. ¿Es menos 2,08 un número entero? No. ¿Es 1,24 período 24 un número entero? Tampoco. La respuesta es no. ¿Es esta expresión decimal infinita un número entero? Por supuesto que no. Pasemos ahora a los números racionales. ¿Es 7 un número racional? Sí. ¿Es menos 2,08 un número racional? Sí. ¿Es 1,24 período 24 un número racional? También. La respuesta es sí. Pero, ¿pertenece a los números racionales la expresión decimal infinita? No. Habíamos analizado en la clase que no sucede así. Y analicemos ahora los números irracionales. ¿Es 7 un número irracional? No. ¿Es menos 2,08 un número irracional? Tampoco. ¿Es 1,24 período 24 un número irracional? La respuesta también es que no. Pero ahora sí podemos ubicar esta expresión decimal infinita que pertenece a los números irracionales. Por tanto, la respuesta aquí es que sí. Analicemos por último el dominio numérico que hemos estudiado en nuestra lección. Me estoy refiriendo a los números reales. Y la pregunta, ¿es el 7 un número real? La respuesta es que sí. ¿Es menos 2,08 un número real? También la respuesta es afirmativa. Sí es un número real. El número 1,24 es un número real. También es afirmativa la respuesta. Es que sí. Y la expresión decimal infinita no periódica también está incluida en los números reales. Por tanto, la respuesta también es afirmativa. Analicemos la tabla con su respuesta. Y pregunto, ¿cuál es el conjunto que contiene mayor cantidad de elementos? En este caso podemos ver que el que tiene más respuestas afirmativas es los números reales. Por tanto, podemos concluir que el conjunto de los números reales es el más amplio conocido por ustedes, estudiados hasta este momento. También debes saber que el conjunto de los números reales cubren toda la recta numérica y deben anotar en sus cuadernos lo que le muestro en la siguiente imagen. A cada punto de la recta le corresponde un número real.
y a cada número real le corresponde un punto en la recta. Repetimos, a cada punto de la recta le corresponde un número real y a cada número real le hace corresponder un punto en la recta. Realizaremos a continuación otro ejercicio que nos permitirá reafirmar los conocimientos acerca de los conjuntos numéricos estudiados. Diga si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas. Diga si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas. Parte A. -2 pertenece a Z. Recuerden que Z representa los números enteros. Parte B. 3,45 pertenece a Q. Recuerden que Q representa los números racionales. Parte C. 3,275,8,43. Período 43. No pertenece a los números racionales. Parte D. N subconjunto de R, o sea, los números naturales subconjunto de los números reales. Y la parte E es los racionales subconjunto de los reales, o como aparece en la imagen, Q subconjunto de R. Analicemos las diferentes partes para responder este ejercicio. Veamos la respuesta. En la parte A, -2 pertenece a Z. En efecto, es
verdadera. En la parte B, 3,45 pertenece a los racionales. También es verdadera. Espero que estén coincidiendo con mi respuesta. En la parte C, estamos en presencia de un número con expresiones decimales infinitas pero periódicas, y nos dicen que no pertenece a los números racionales. ¿Qué creen ustedes? Ese planteamiento es falso, puesto que estas expresiones infinitas periódicas sí pertenecen a los números racionales. Analicemos la parte D. Nos dicen que los naturales es su conjunto de los reales. ¿Qué opinan ustedes? Que es verdadera. ¿No es así? Y en el caso de la parte E, Q es su conjunto de R. También esta proposición es verdadera. Y si yo les pregunto que si 0 es un número real, ¿qué me respondes? ¿Que sí o que no? En efecto, sí es un número real, porque el 0 es un número natural, pero también es un número fraccionario, también es un número entero, también es racional y por tanto, es un número real. El 0 está incluido en todos esos conjuntos numéricos. Veamos a continuación una relación muy importante que tienen o que se establecen entre todos los conjuntos numéricos que ustedes conocen. Veamos. El primer conjunto numérico estudiado fue el conjunto de los números naturales, pero no siempre era posible realizar la división. Surge así el conjunto de los números fraccionarios, simbolizado por la letra Q+, que contiene también a los números naturales. Posteriormente, se amplía el dominio de los números al dominio de los números enteros, por la necesidad de resolver la sustracción en los naturales, pues no siempre era posible. Este conjunto se denota por Z. Está compuesto por todos los números naturales y sus opuestos. Después se amplía el dominio de los números racionales, o sea, incluyendo los 3 dominios anteriores, se amplía al dominio de los números racionales y se denota por Q. Posteriormente, esas expresiones decimales infinitas no periódicas que no estaban incluidas en los racionales
surgen los números irracionales que ustedes conocieron en la lección de hoy, que por supuesto se denota por I. Y la unión de los números conocidos por ustedes representan los números reales, en este caso los racionales y los irracionales. Podemos analizar que el conjunto de los números racionales es subconjunto de los números reales. Y en el caso también de los números irracionales, es subconjunto de los números reales. Este conjunto numérico, el de los números reales, cumple todas las propiedades de los demás conjuntos numéricos. Las operaciones se realizan de la misma forma que ya conoces para los otros dominios numéricos. No hay dificultad. También la relación de orden, puesto que para comparar los números reales lo realizas de la misma forma. También debes conocer que este conjunto numérico, los números reales, es un conjunto denso y su definición ya la conoces de lecciones anteriores. Sin más, te propongo seguir estudiando matemática, realizando los ejercicios del folleto. Puedes apoyarte en tu facilitador y me despido hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos hablando de matemática.